Hola amigos, bienvenidos al tercer vídeo de la mal llamada defensa damiano. Continuamos nuestro estudio sobre la variante crítica con la jugada dama e7 y después de la retirada caballo f3 nos centraremos en la variante ofrecida en la obra firmada por Damiano en 1512 con la directa d5. Como se indicó en el segundo vídeo, la jugada d5 pretende activar rápidamente las piezas del flanco de dama y después de la jugada d3 y los múltiples cambios en e4, las negras recuperan el material cedido y quedan listas para buscar el enroque largo, evacuando de este modo al monarca oscuro de las columnas centrales. En el nuevo escenario encontramos dos rutas principales. En la primera de ellas hablaremos de la jugada caballo c6, mientras que en la segunda nos centraremos en la idea alfil f5. Os recuerdo que si al final del vídeo deseáis continuar ampliando conocimientos, podréis encontrar en la descripción del vídeo los diferentes enlaces para poder descargar la base con el análisis de las partidas ofrecidas en el marco histórico y los análisis teóricos, así como todos los enlaces de interés utilizados para la elaboración de la tercera parte. A continuación, vamos a comentar los momentos más importantes de las dos pruebas de fuego que consiguió superar la mal llamada defensa damiano. El primero de ellos se produjo en la 13ª partida del match, jugado en 1897, disputado entre Czifer, conocido como el profesor de ajedrez de Rusia, y Chigorin, reconocido como uno de los 5 jugadores más fuertes de su época, bautizado como el padre de la escuela soviética y, por cierto, alumno en sus comienzos del propio Czifer. En referencia al encuentro, el día de jugar la partida Chigorin se encontraba con una clara ventaja en el marcador. Quizás por este motivo pensó que era un buen momento para ponerse a prueba y darle una oportunidad a la jugada f6. Czifer optó por seguir con la jugada principal, caballo por e5, y después de dama e7, optando por la variante crítica, el caballo se retiró a f3. Las negras continúan con la activa d5 y tras d3 el juego sigue la ruta conocida en la obra firmada por Damiano, con los cambios múltiples en e4 y con alfil e2 para mantener damas. En este momento Chigorin juega con caballo c6, desviándose del camino ofrecido en la obra de Damiano y que veremos en la siguiente partida. Czifer continúa con la natural enroque corto, a lo que se responde con alfil d7, con idea de enrocar en largo rápidamente. Llega el turno de la blanca y deciden jugar con caballo c3, que desarrolla pieza atacando la dama. Por su parte, las negras disponen de varias retiradas. Sabiendo lo ocurrido, era mucho mejor la alternativa dama f5, pero Chigorin decide jugar con dama g6, cayendo sin saberlo en la peligrosa red de casillas claras, de la que hablamos a fondo en el segundo vídeo. La idea de dama g6 es utilizar f7 como templo de retirada y quedar emplazada en el flanco de rey, donde podrá colaborar en el ataque contra el monarca blanco en dicho flanco. El conductor de las piezas blancas se queda observando la posición y, viendo que la red está cargada de peces, procede a recogerlos con la tremenda caballo e5. El caballo se lanza al corazón del campo enemigo, atacando la dama y amenazando la mortal dama por d7 mate. Si dama f5, las blancas rematan con alfil g4, que de nuevo ataca a la dama y al mismo tiempo ataca el alfil d7 con 3 piezas. Por este motivo, Chigorin no tuvo más remedio que aceptar el presente envenenado con caballo por e5 y la blanca a continuación ganaron la dama con alfil h5, realizando una mortal clavada absoluta. En este momento Chigorin bien pudo haber abandonado, pero en vista de que a cambio de la dama se lleva 2 piezas menores, decidió continuar y agotar todas sus posibilidades jugando enroque largo. La blanca gana la dama con alfil por g6
Las negras abren la columna con H por G6 y en vista de que la torre en D8 está mirando con mala cara a la dama blanca, decide apartarse con buen criterio jugando dama E2. Chigorin, presumiblemente en un torrente de emociones encontradas, juega alfil D6, avisando que su única bala apunta al débil peón de H2. Uno de los principales retos de las partidas de ajedrez es ganar las posiciones ganadas. Confiarse en posiciones ganadas es la dura tentación que deben superar incluso los jugadores avanzados. El conductor de las piezas blancas dispone de varias ideas para neutralizar el ataque negro, como son alfil F4, que neutraliza de un plumazo la descubierta con caballo F3 jaque y amenaza seguir con caballo E4. Igualmente la jugada torre D1 también sirve al ofrecer una vía de escape al monarca blanco por F1. Incluso la jugada H3 debe servir, pero en lugar de eso, Cipher realizó caballo E4. Y la mordedura de Damiano no tardó en aparecer. Chigorin, imagino que sin creer lo que estaba viendo, activa el ataque a la descubierta con caballo F3 jaque. Si las blancas siguen con la captura de dama, son tablas forzadas mediante alfil por H2 jaque, rey H1, jaque a la descubierta con alfil E5 jaque, rey G1, alfil H2 jaque y tablas por jaque continuo. Por este motivo, Cipher, por puro amor propio, intenta seguir jugando con G por F3. Y después de alfil por H2 jaque, rey G2, llega el nuevo dardo envenenado con alfil H3 jaque. Las fuerzas oscuras se siguen acumulando en el debilitado enroque blanco, y si lo sumamos los errores previos por ambos bandos, todo se está preparando para la gran catástrofe. El rey blanco no puede capturar en H2, ya que se exponen a la diabólica alfil por F1 jaque, con un nuevo jaque con ataque a la descubierta que recupera la dama y además deja a las negras con material de más. En consecuencia, rey H1 es forzada, a lo que sigue con alfil E5, amenazando capturar en F1. Las blancas siguen con rey G1, que es respondido inmediatamente con alfil H2 jaque. Rey H1 y Chigorin repite nuevamente alfil E5, dando el empate por buen resultado. Pero claro, Cipher no había dicho su última palabra, y sabiendo que desde hace rato deseaba imponer la ventaja de su dama, decide tentar a los astros con la provocadora dama E1. Si las negras capturan en F1, la posición sería tremendamente complicada por el fuerte desequilibrio que, sumado a la precaria posición de rey blanco, no sería nada fácil de gestionar. Pero Chigorin tenía otra idea para continuar su ofensiva, y juega la precisa alfil G4 jaque, que fuerza rey G1 y después de alfil por F3 se amenaza mate en H1. Las negras han decidido seguir con la desventaja de material a cambio de mantener un firme ataque contra el rey enemigo. Para detener la entrada en H1 no hay más remedio que jugar con caballo G3, que es respondida con caballo E7. Si alfil F4, con idea de cambiar pieza, se responde con la espectacular torre D4. Y si alfil por E5, se remata con torre G4, que clava al caballo que defiende el mate en H1. Y en consecuencia, llega mate a la siguiente jugada. Cipher juega dama E3 atacando a la pieza que colabora en la amenaza de mate en H1 y al mismo tiempo toca en el peón de A7. Chigorin se retira con alfil C6 manteniendo la presión y las blancas se dan cuenta que la jugada de peón F4 no es viable porque permite la mortal clavada alfil D4, que gana la dama. Al mismo tiempo, si lo preparan con C3, llega el feroz caballo F5. Se ataca a la dama y al importante defensor de G3. Si la blanca captura en A7, llega la tormenta final con torre H1 jaque, caballo por H1, alfil H2 jaque, rey por H2, torre H8 jaque, obligando a regresar a casa por Navidad, y después de rey G1 llega el mate con torre por H1.
Como vemos, Cipher, con graves problemas mecánicos, decide saltar por la borda, pero disparando las pocas balas que le quedan con dama por A7. Y de repente, la mal llamada defensa de Damiano estuvo muy cerca de pasar a la historia a lo grande. Las negras podían forzar un mate realmente espectacular con la secuencia torre H1 jaque, que fuerza caballo por H1, alfil H2 jaque, maniobra de extracción del rey a campo abierto, rey por H2, torre H8 jaque, si el rey vuelve a casa por Navidad, mate con torre por H1, en consecuencia rey G3, caballo F5 jaque, y tanto rey G4 como rey F4 se responde con torre H4 que da mate. Realmente asombroso. Desgraciadamente, el sistema de alerta de Chigorin en esta partida sencillamente no funcionó en momento alguno. Jugó B6, que en cierta manera también tiene buena pinta al dejar aislada a la dama, lejos de la defensa de su flanco de rey, pero en mi opinión B6 era el segundo chispazo que, unido a la pérdida de la dama en la primera jugada, indicaba que Chigorin no se encontraba en su mejor momento. Quizás ni él mismo creía pudiera rematar la partida de ese modo, pues después de alfil E3 sigue teniendo la misma combinación y sin embargo jugó con caballo F5, que lleva el ataque por otro camino. El resto de la partida transcurre en ciertas complicaciones, donde Cipher acepta el empate, en una posición donde posteriormente se comprobó que las blancas podían seguir jugando con una buena ventaja. Todos los que estén interesados en ver el desarrollo de la partida pueden consultar el archivo adjunto que se ofrece en la descripción del vídeo. La segunda prueba importante se produciría en 1964, donde la mal llamada defensa de Damiano volvió a la vida y lo hizo de la mano de un desconocido McGregor en una de las simultáneas de la gran gira que ofreció Bobby Fischer durante el primer semestre de 1964. Imagino que McGregor era desconocido para Fischer, aunque para hacer justicia tenemos que decir que anteriormente McGregor ya fue campeón estatal en Wyoming en 1955. Por su parte, Bobby en aquel momento venía de conseguir ser campeón por sexta vez de los Estados Unidos y en esta ocasión lo hizo a lo grande, como no podía ser de otra manera, con una marca impecable de 11 puntos de 11 posibles. En 1964, Bobby ofreció una gira de simultáneas por los Estados Unidos consiguiendo marcas sensacionales como por ejemplo en Nueva Orleans, donde firmó 70 victorias. En la base de datos, la partida con McGregor quedó registrada en la simultánea realizada en Houston y se inició con las mismas jugadas que las conocidas en la partida de Chigorin, hasta llegar a la séptima jugada, donde en lugar de jugar con caballo C6, McGregor decidió seguir la recomendación de la obra firmada por Damiano en 1512 con alfil F5, que ataca rápidamente el peón débil blanco de C2. Fischer jugó en modo seguro y decidió centralizar su caballo con caballo D4, que defiende el peón en C2 y presiona en F5. Las negras siguen con su activación del flanco de dama con la jugada caballo C6, permitiendo que las blancas por su parte ganen la pareja de alfiles con caballo por F5. Las negras responden con dama por F5 y las blancas ponen su rey a cubierto con enroque corto. McGregor juega alfil D6 presionando en H2 y quedando preparado para jugar con enroque largo, que le daría un buen juego a las negras. Fischer quiebra la intención de su oponente con alfil G4, que ataca a la dama oscura y al mismo tiempo evita el enroque largo. La dama sale pitando con dama B5, lo que aprovecha a las blancas para continuar ganando tiempos con caballo C3. Desarrolla pieza y continúa persiguiendo a la inquieta dama. Las negras responden con dama C4 y llegamos al momento crítico. Fischer tuvo que decidir cómo continuar el juego y finalmente se inclinó por cruzar su espada de casillas claras con la jugada alfil E2, que permite que las negras se enroquen en largo. La pregunta es, ¿por qué Bobby descartó la jugada torre E1 jaque? Después de caballo G7, la jugada alfil E6 es un cañón, porque además de atacar a la dama errante, se impiden ambos enroques, el largo y el corto. Si las negras juegan con dama H4 que amenaza entrar en H2,
las blancas responden con G3. Y ahora, si las negras pretenden cambiar damas con dama D4, las blancas pasan al ataque directo con dama H5 jaque. Y tras G6, dama H6 con idea de dama G7, las blancas sellan una gran ventaja. Como digo, Bobby, en lugar de jugar con torre E1 jaque, decidió cambiar diagonales con alfil E2 y después de dama F7, alfil B5, las negras igualan con enroque largo. La partida continuó con dama G4 jaque, F5, dama H3 y después de caballo G-E7, MacGregor mantuvo el equilibrio sin mayor dificultad. Es curioso observar cómo el que se considera para muchos el mejor jugador de todos los tiempos no pudo imponerse a una defensa que desde el comienzo de los tiempos del ajedrez nuevo fue clasificada como al menos de dudosa. De este modo, la mal llamada defensa Damiano consiguió superar las dos pruebas más importantes entre jugadores de primera línea, y me pregunto, ¿la veremos por tercera vez entre algún jugador de la élite? Sin duda, el paso del tiempo nos dará la respuesta. A continuación, revisaremos las diferentes líneas desde un marco puramente teórico y por último, sacaremos conclusiones de si realmente es jugable la línea con D5. En primer lugar, analizaremos la idea ofrecida por Chigorin con caballo C6. Schiffer jugó con enroque corto. En lugar de eso, propongo la directa caballo C3. La idea es aprovechar que las negras deben perder tiempo para salvar a su dama y atacar rápidamente la debilidad en C7, incomodando de ese modo al jugador de las piezas negras, que verá peligrar de forma temprana la seguridad de su propio rey en el lado largo. Después de caballo C3, las negras deben decidir dónde llevar a su dama. Por cierto, si deciden mantener la dama y continuar con alfil B4 clavando al caballo, las blancas responden con enroque corto y quedan preparadas para jugar con su caballo por B5 o D5, seguido de nuevas amenazas como por ejemplo torre 1, dejando a las blancas con un juego excelente. Bien, regresemos a la posición base con caballo C3. Ahora la dama debe decidir dónde retirarse. Veamos diferentes opciones. Si dama G6, me gusta seguir con la idea caballo B5. Ataca rápidamente el punto débil en C7 y si las negras defienden con dama F7, las blancas continúan incrementando la presión con alfil F4. Para defender C7, las negras tienen alfil B4 jaque, que he respondido con C3, atacando el alfil, y ahora alfil A5. Las blancas pueden continuar con caballo Fd4 con idea de cambiar en C6, debilitando el flanco de dama de las negras. Si caballo E5, sigue dama 4, que ataca el alfil suelto de A5 y prepara un peligroso ataque a la descubierta. Si en lugar de dama G6 se juega dama B4, que retira la dama del ataque del caballo y al mismo tiempo clava el caballo en C3 para impedir caballo B5, se responde con enroque corto. Y después de alfil D6 defendiendo C7, las blancas juegan con caballo D5, con el plan de continuar progresando con C4 y torre 1. Como se ha comentado anteriormente, toda la idea ofrecida van ampliada en el archivo adjunto. Bien, después de la jugada caballo C3, la jugada que he elegido como ruta principal es dama E6. Las blancas siguen con su plan original de jugar con caballo B5 atacando C7, que he defendido con alfil D6. Las blancas siguen con enroque corto y quedan listas para jugar con caballo Fd4, B3 o torre 1 en función de la respuesta de las negras. Por ejemplo, si caballo G7, me gusta mucho la jugada B3, que de nuevo impide el enroque corto por la fina alfil C4 que gana la dama negra por clavada absoluta. Si las negras buscan el enroque largo, con alfil D7, llega alfil C4. Dama F5 y entonces se gana el peón con caballo por D6 jaque, C por D6 y dama por D6 con gran ventaja de la blanca. Por último, vamos a analizar la jugada alfil F5 ofrecida en la obra firmada por Damiano y utilizada por MacGregor en su partida contra Bobby Fischer. En lugar de jugar con caballo D4, propongo de nuevo jugar con la directa caballo C3,
que ofrece la entrega del peón de C2. Si las negras aceptan el regalo en C2, las blancas siguen con la fantástica dama de 4, que amenaza dama de 3 jaque y caballo de 4 ganando la dama. Y el plan B, que sería enroque corto seguido de caballo E1 ganando igualmente la dama en C2. Si alfil G4, con idea de abrir la puerta a la dama de C2, se le cierra de inmediato con alfil D3, ganando de nuevo la dama. Si en consecuencia las negras juegan caballo C6, evitando el plan de caballo D4, se responde con dama E3 jaque, y ahora la amenaza de la blanca es seguir con enroque corto y ganar la dama con caballo E1. Otra idea desesperada para las negras es jugar con rey D7 que amenaza torre 8. Entonces se responde con la directa caballo D4 y tras caballo por D4, dama por D4 jaque, alfil D6, enroque corto, las blancas tienen una mejor posición. Las negras, como pueden observar, tienen numerosos frentes abiertos. Deben completar el desarrollo de sus piezas, llevar su rey al lugar seguro y resolver el expediente de la mala ubicación de su dama en C2, que está cerca de ser atrapada. El juego puede seguir con caballo E7, a lo que se responde con torre D1, con idea de jugar con alfil F4 y dinamitar la posición con alfil por D6. Las blancas quedan mucho mejor con una ventaja muy estable y realmente fácil de conducir. Si regresamos al comienzo de la variante, en lugar de capturar el peón en C2, vamos a buscar otras opciones para las piezas negras. Si alfil B4, la sencilla enroque corto, siempre deja con ventaja a las blancas. Entregar la pareja de alfiles con alfil por C3 deja a las blancas con una fuerte iniciativa a poder aprovechar las columnas abiertas y semiabiertas como puertas de asalto a la posición enemiga. Si finalmente retiramos la dama con dama E6, se encuentra con la respuesta caballo D4, y después de dama D7, enroque corto, las blancas tienen buena ventaja, ya que si caballo C6, siempre con idea de buscar enroque largo, se encuentra que cede la pareja de alfiles y el toque alfil G4 deja al rey oscuro en una posición comprometida en las columnas centrales. Por cierto, la retirada magnética dama C6 siempre se encuentra con la gustosa alfil B5, que gana la dama. Y finalmente, si dama B4, A3, dama D6, caballo D4, alfil D7 y enroque corto, de nuevo deja a las negras con problemas serios para completar el desarrollo de sus piezas. Se amenaza tanto alfil C4 y la otra amenaza sería llevar un caballo B5 provocando la descoordinación de las piezas negras. En el siglo XXI, la defensa damiano atraviesa la peor crisis de su existencia. Si en el ajedrez antiguo se mostró como una jugada útil y resistente, con el paso al ajedrez nuevo, fue analizada al detalle, dejando claro que F6 era una jugada inferior, pero que aún necesitaba la sanción de la práctica de grandes jugadores. 400 años después, les llegó el momento de ponerse a prueba a manos de jugadores de primera línea. Las partidas entre Cipher contra Chigorin y Fischer contra McGregor demuestran los peligros de jugar sin preparación teórica, incluso en una línea de dudosa reputación. Chigorin se quedó perdido y la excesiva confianza de su rival le dio chances de no solamente remontar la partida, sino de tener una oportunidad real de ganar por mate directo. Por su parte, el conformismo del considerado mejor jugador de la historia, me refiero a la partida entre Bobby Fischer y McGregor, se encontró con un oponente bien preparado que jugó con el factor sorpresa, realzando de este modo la debilidad humana. El informe teórico que se ha ofrecido en las dos rutas principales deja claro que la mal llamada defensa damiano en el siglo XXI atraviesa serias dificultades. Hemos llegado al final de una historia realmente apasionante que comenzó con el estudio de importantes obras del pasado hasta la culminación de superar dos pruebas decisivas en manos de fuertes jugadores, consiguiendo curiosamente el reparto de puntos en ambas partidas. El estudio de la mal llamada defensa damiano nos ha permitido estudiar las complicaciones que ofrece el ajedrez dinámico
y disfrutar con la tremenda fuerza que puede desplegar un ataque que se desarrolla en condiciones óptimas. Quizás la mal llamada defensa Damiano nació tan solo como puerta de entrada a los estudios teóricos de apertura y servir de este modo como invitación para apostar por la progresiva formación de todos aquellos que decidan descubrir el apasionante mundo del ajedrez.